mañana y quisiera, antes de entrar al mensaje, mientras ustedes abren la Biblia en Efesios capítulo 1, quisiera decir lo siguiente. Mi nombre es José Mogro, soy el pastor de la Iglesia de Dios Amor y quisiera esta mañana rogarte a ti que consideres la posibilidad de hacer de este lugar tu familia. Si tú estás esta mañana aquí visitándonos, quisiera que tú consideres en oración esta opción de hacer de este lugar tu familia. Al final de la reunión hoy día, me encantaría pasar unos minutos contigo conversando para que tú me conozcas y yo también quisiera conocerte. Hay algunos de ustedes que han recibido una tarjeta de este tipo como la que yo tengo acá, y los que tienen, ¿verdad? Entonces, una de las tareas de un pastor, y no solamente de un pastor, pero de todas las personas que aquí colaboran y ayudan con el Ministerio de Cuidado Pastoral, quisiera rogarles que llenen esta tarjeta hoy día, si es posible, o si no, en los siguientes días, para que ustedes, juntamente conmigo, podamos tener un tiempo, ya sea en tu casa o aquí en la oficina, o en algún otro lugar, de conocernos, de reunirnos. Me encantaría conocerte. Una de las tareas de un pastor es apacentar a la grey de Dios, y creo que eso comienza conociéndonos. Yo quisiera que tú me conozcas y sepas mis necesidades espirituales que tengo. De la misma manera me gustaría conocerte y poder ayudar en alguna medida a que tú sigas creciendo en el Señor. Ahora, si no llenas una tarjeta, yo asumiré que tú me estás dejando a mí elegir el día que yo voy a visitarte en tu casa. Normalmente me gusta visitar a mediodía, así que no creo que sea el mejor plan, ¿verdad? Dejar en blanco. Así que hoy día, por favor, los que no llenen ya saben que yo voy a llegar cualquier día, un día que yo elija al azar, a las 12 del día, y me voy a quedar hasta las 3 de la tarde. Pero si tú llenas hoy día, solamente voy a pasar tiempo contigo lo necesario. Quisiera compartir con ustedes este pasaje de Efesios. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo. Él estaba en la cárcel alrededor del año 60-62 después de Cristo. Él escribió esta carta. Allí, en esa ciudad, en Éfeso, había una iglesia cristiana, un grupo de cristianos. Era una ciudad difícil para plantar una iglesia. Era una ciudad donde había idolatría. Eso me hizo recordar estos últimos días saliendo para dar una vuelta por el centro de la ciudad, aquí en la avenida Camacho. Habían personas que estaban pidiendo a algún Dios que los prospere este año con bendiciones económicas. Todos estaban andando, y gente mayor, gente adulta, no hablo de niños, gente adulta pidiendo bendición, de que el Señor les bendiga este año con miles de dólares, con casas. Y algo así sucedía en Éfeso. No habían alacitas, pero había idolatría. Había una fuerte influencia digamos, de la magia, una especie de brujería quizás. Pero en medio de ese entorno, en medio de esa realidad, allí estaba la iglesia de Éfeso. En ese grupo mayormente estaba conformado por personas gentiles, por decir extranjeros, gente no judía, gentiles, gente que no era del pueblo judío. Y allí ese grupo había sido rescatado de esa cultura de idolatría, de inmoralidad sexual incluso. Y Pablo les está escribiendo esta carta a ese grupo de cristianos que habían sido salvados de ese tipo de vida. Y yo sé que para ustedes quizás caminar ese día y por la avenida Camacho el día 24 no fue fácil, porque en diferentes plazas de la ciudad había gente tratando o vendiendo estas bendiciones, entre comillas, para que cada persona pueda este año recibir bendiciones materiales, económicas, en vez de clamar y depender del Señor.
Así que Pablo les está escribiendo esta carta a este grupo de cristianos. Y les está recordando aquí en estos 6 capítulos, en la primera parte, si tú quieres leer un día del capítulo 1 al 3, él solamente ahí les ha de escribir lo que ellos son en Cristo. Les está hablando acerca de su identidad en Cristo. Y los siguientes 4 capítulos, o 3 capítulos, 4, 5 y 6, allí Pablo les ha de recordar, ahora, luego de recordarles quiénes son ustedes en Cristo, ahora capítulo 4, 5 y 6, Pablo les ha de decir, ahora que ustedes saben lo que son en Cristo, su identidad en el Señor, ahora deben vivir a esa altura. Capítulo 4, 5 al 6. Ahora, pero en los versículos 3 al 14 del capítulo 1, Pablo les ha de enseñar o les ha de mostrar todo lo que Dios hizo para salvarnos. Imagínense ustedes ese proyecto que hay o ese edificio que hay en la zona sur. ¿Cómo se llama? Green Tower. ¿Cómo se llama el edificio verde ahí? Green Tower, ¿no? ¿Quién habrá sido el arquitecto de ese edificio? Me gustaría conocerlo, ¿verdad? Porque en cada edificio de ese tipo habrá un arquitecto quien diseñó los planos. Y seguramente que hubo una empresa que se dedicó a construir ese precioso edificio. Y seguramente hubo otra empresa que estaba haciendo el trabajo, digamos, de supervisión, como normalmente debería haber en ese tipo de edificaciones, supervisando esa obra, asegurándose que este proyecto se lleve a cabo sin fallas, sin defectos. Pero cada uno, tanto el arquitecto como la empresa que construyó y la empresa que estuvo detrás supervisando esa construcción, cada uno de ellos jugó un papel crucial y juntos lograron lo que ahora tiene en La Paz, uno de los mejores edificios en Bolivia. Y eso es lo que pasó con la Trinidad aquí en este capítulo. Porque aquí en este pasaje que hemos leído, vamos a examinar la gloriosa obra de salvación de Dios, de la Trinidad. Esta gloriosa obra de la Trinidad en la salvación, en salvarnos, en salvarte a ti y a mí. Y quiero ver con ustedes esta mañana tres aspectos que de la salvación. En primer lugar, quisiera decirles lo siguiente. Este primer aspecto. Quiero ver que funcione, ojalá. Estoy orando para que funcione la tecnología, a veces no funciona. Yo necesito la ayuda, creo, esta vez. Ahora sí, ¿verdad? Pero estoy tratando de hacerlo. Ahora sí creo. Miren ese primer aspecto. El Padre, nuestro Dios, el Padre, planeó nuestra salvación. Hemos leído los versículos. Permítanme recordar estos versículos otra vez. Miren estos versículos. El Padre planeó nuestra salvación. Y esto es lo que quiero ver con ustedes esta mañana. Miren, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El siguiente versículo dice, según nos escogió en Él antes, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hasta ahí la lectura. En este pasaje el apóstol Pablo nos introduce a este sublime plan, a este precioso plan de salvación de Dios que tiene sus raíces en la eternidad pasada. Y este pasaje que hemos dado lectura resalta 4 facetas de este plan divino que estamos tratando de entender, cómo Dios planeó nuestra salvación. Porque en primer lugar quisiera mostrarles esto. Voy a necesitar la ayuda de los hermanos atrás. Miren esto, el tiempo de su plan, Desde la eternidad pasada,
hemos visto que Él hizo este plan. Dice, desde antes de la fundación del mundo, Él planeó nuestra salvación. Esto nos revela, ¿qué nos dice esto de que Él planeó desde antes de la fundación del mundo? Nos enseña que la salvación no es una reacción hacia el pecado, no, sino una decisión soberana que incluso Dios tomó antes, en la eternidad. No había pecado todavía. Antes de que el mundo existiera, Dios ya elaboró un plan. Dios ya había determinado redimirnos, mostrando su completa omnisciencia y soberanía, porque Él conoce todo y además Él es soberano. Así que esta verdad debería esta mañana animarnos a todos nosotros. Debería animarnos, porque nuestra salvación no depende de situaciones cambiantes, ni siquiera de nuestros méritos. Fue diseñado desde la eternidad. La segunda faceta que quiero mostrarles en este pasaje es el objetivo de su plan. El objetivo de su plan. El objetivo de su plan. El tiempo de su plan. Ahora el objetivo de su plan. El objetivo de su plan es que vivamos una vida de santidad. Ese es el objetivo. Aquí el pasaje dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Ese es el objetivo de su plan. No dice aquí por si acaso, y no quisiera que entremos a un debate aquí, y ni siquiera yo deseo entrar en debate con nadie, porque algunos piensan que aquí debería decir para que fuésemos salvos, pero aquí yo leo así. En mi versión dice para que fuésemos santos y sin mancha delante. Obviamente tengo que ser salvo para vivir esta clase de vida. Pero me encanta que el objetivo de Dios no es que simplemente tú seas salvo. Él quiere que tú vivas una vida de santidad, una vida de pureza. Así que es más que pensar en recibir un ticket para entrar al cielo. Y si ese es el plan que tú tienes en tu vida, quiero decirte que ese no es el plan final de Dios. Él quiere que tú vivas una vida de santidad, que no solamente te conformes con recibir tu entrada al cielo. Y luego quiero mostrar lo siguiente, el motivo de su plan. Aquí está el motivo de su plan. ¿Qué le motivó a Dios a elaborar este plan de salvación? ¿Qué le motivó al Señor diseñar ese objetivo de su plan? Le motivó el amor, su amor. Ahí dice en amor, dice el versículo 5, en amor. Al final del versículo 6 dice, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. El versículo 5 al final dice, según el puro afecto de su voluntad. Detrás de todo eso estaba el amor del Señor. Él en su amor elaboró este plan de salvarnos. Fue el amor, la fuerza motriz detrás de este plan de Dios que lo movió para salvarnos. Así que no se basa en nuestros méritos, jamás. Yo nunca pienso que yo soy salvo o que yo soy salvo porque yo un día decidí confiar en Cristo. Sí, yo sé que yo tuve que poner mi fe en el Señor, yo sé, pero más que eso, Dios en su amor, Él, Primera de Juan dice que Él nos amó primero y luego nosotros después. Dios estaba buscándonos por amor y diseñando este plan de salvación. Y finalmente quiero decirles el resultado de su plan. Ahí está en el versículo 5. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Dios estaba elaborando este plan, este diseño, y parte de su diseño era que nosotros llegáramos a ser adoptados por Dios. Y eso implica mucho más que librarnos del pecado. Implica que ahora tenemos una relación íntima con Dios, y Él es nuestro Padre. Tenemos una posición segura en su familia, garantizando que nunca seremos rechazados. Y tenemos una herencia que nos espera. Eso me hizo pensar esta semana en aquel niño que visitó una tienda de mascotas y había ahí perros a la venta y perros en adopción. Y él comenzó a buscar
uno de ellos para poder adoptar. Y habían perros de diferentes razas. Pero él llegó donde un pequeño perrito que tenía una pata que estaba dañada, que no iba a recuperarse. Así que él decidió adoptar a ese perro con defectos. El dueño le dijo, pero ¿por qué no te eliges algo mejor? Quizás aquel otro que está sano, porque este perrito tiene una pata que está dañada. Él, en respuesta a eso, él agarró, se levantó su pie, su pantalón y mostró que él tenía prótesis para caminar. Nadie va a elegir ese perro. Nadie. Porque todos quieren elegir lo perfecto, ¿verdad? Pero nuestro Dios te eligió a ti. Te eligió a ti, me eligió a mí, aun con mis defectos, mis fallas, mis errores, mis actitudes negativas. Él tomó la decisión de adoptarme y hacerme uno de sus hijos. Eso es lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cómo impacta tu vida saber eso? Que Dios te adoptó a ti. Te adoptó así a ti con todos tus defectos. El plan de Dios es asombroso, pero este plan no sería posible. Este plan que Dios diseñó con estas 4 facetas que les acabo de mostrar, no sería posible sin una acción concreta que lo hiciera realidad. Una cosa es tener un plan, pero otra cosa es concretar y terminar esa obra. Mientras el Padre lo diseñó en la eternidad pasada, fue el Hijo quien llevó a cabo esta obra. Y ese es el segundo aspecto que quiero ver, el aspecto número 2. El Hijo compró nuestra salvación. Él compró. El Padre planeó la salvación, nuestra salvación en la eternidad, antes de que el pecado existiera. Antes de que tú existieras, tú ya estabas incluido en el plan del Señor. Nosotros, los pecadores, estábamos incluidos en el plan de salvación. Y ahora el Hijo compró nuestra salvación. Y este pasaje aquí destaca, este pasaje de 7 al versículo 12, lean conmigo por favor, dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y escuchen este versículo, porque esto se repite vez tras vez. Hemos leído para el Padre y para el Hijo se repite lo mismo y para el Espíritu se va a repetir lo mismo. Dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que aquí hay algunas cosas que quiero mostrarles, algunas facetas de cómo Cristo compró nuestra salvación. Lo primero que quiero decirles es esto, el costo de la redención. ¿Cuánto costó? ¿Qué pagó el Señor Jesús por nuestra salvación? Su sangre, hemos dado lectura a eso, su sangre. Y Pablo declara, él dice, en él, en Cristo, tenemos redención por su sangre. Ahora, esta palabra, hermanos, esto hay que dejar para los especialistas, ¿verdad? Porque la palabra redención no usamos nosotros comúnmente en la vida diaria. ¿Quién dice, tengo que ir a redimir a alguien? Nadie, ¿verdad? Esto hay que dejarlo para los teólogos, ¿verdad? Pero quisiera decirles algo para que tú y yo podamos entender. Este término de redimir, de redención y similares sugiere la liberación de un esclavo. Está usando una figura del apóstol Pablo de lo que ocurría en ese tiempo. Era la compra de un esclavo. Uno podía ir y comprar esclavos. Y claro, cada esclavo tenía un costo. Y Pablo está aquí aprovechándose de esa figura para enseñarnos lo que Cristo hizo. Que Él tuvo que pagar algo para redimirnos, salvarnos de las consecuencias, de los efectos de la pena del pecado también.
y pagó con su sangre. Fue la sangre preciosa derramada en la cruz. Pero no solamente quiero mostrarles el costo, sino el resultado de la redención. El resultado fue el perdón de nuestros pecados. Ese es un fruto directo de nuestra redención. Eso de ser perdonados, aquí en el pasaje dice eso. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nuestros pecados ahora están perdonados. Dios ahora puede salvarnos. Y Dios no nos salva porque Él es bueno. Claro, yo sé que Dios es bueno, es un Dios lleno de gracia, es un Dios lleno de misericordia, y es verdad, y todos los atributos que Dios tiene son maravillosos. Pero Dios no nos salva solamente porque Él tiene atributos preciosos, pero Él nos salva porque alguien pagó la deuda, porque alguien tenía que pagar esa deuda, y Cristo pagó. Ahora sí, Dios, con una justicia satisfecha en sí mismo, Él puede ahora extendernos el perdón de nuestros pecados cuando nos acercamos a Él con arrepentimiento, reconociendo nuestro pecado y en busca de nuestro Salvador. Sí está dispuesto para perdonarnos, porque alguien pagó el precio de nuestra salvación, el costo, y Cristo lo pagó. El motivo, ¿cuál fue? ¿Qué le motivó al Señor a ir a la cruz? Versículo 7 dice, según las riquezas de su gracia, su amor por nosotros lo movió. Una gracia sobreabundante. Así que esta salvación es el resultado de un amor ilimitado, de un amor ilimitado. Una gracia que no se acaba, inagotable. Así quisiera que sea mi refresco de Coca-Cola, que no se acabe, pero se acaba. Pero aquí hablando de la gracia, que no se acaba. Su amor, que no se agota. Su amor cada día, sus misericordias son nuevas para ti. Cada día su gracia Él te extiende. El objetivo también vemos aquí, el objetivo de la salvación, y aquí el objetivo es de reunir todo, porque el pecado afectado no solamente nos ha afectado a nosotros como personas, pero el pecado desde la creación, desde la caída de Adán, toda la humanidad, toda la creación ha sido afectada en alguna medida por el pecado. Y uno de los objetivos de la redención, además de salvarnos, es de reunir ahora todo, de agarrar tanto a las personas y la creación y someterlas bajo el señorío de Cristo. El objetivo supremo de la redención es la restauración, de llegar a lo que Dios había diseñado y había planeado, pero que fue afectado por el pecado. Me pregunto esta mañana, y a ti te pregunto mientras estamos examinando este pasaje, ¿estamos nosotros ahora viviendo entonces a la altura de lo que el Señor hizo por nosotros? Él compró nuestra salvación. Hemos sido perdonados por nuestros pecados. ¿Qué lo movió al Salvador sino su amor, su gracia por nosotros? Estamos viviendo entonces nosotros, y deberíamos vivir, ¿verdad?, como personas redimidas, salvadas, reflejando gratitud por el sacrificio de Cristo y rindiendo cada aspecto de nuestra vida bajo su señorío, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Él quiere que tú vivas una vida bajo su control, que tú sometas cada área de tu vida bajo su señorío. Te pregunto esta mañana, ¿hay algo en tu vida, algún área de tu vida, algún aspecto de tu vida en la que tú necesites, en la cual tú necesites ponerla bajo el Señor? Quizás eres una persona que reacciona con ira. ¿Por qué esta mañana no le dices al Señor que Él te ayude a desarrollar dominio propio y comiences a vivir bajo el control del Señor, bajo el control del Espíritu Santo? Y creo que cada uno aquí, esta mañana, tenemos áreas que debemos someterlas al Señor, a su señorío. Pero permítame pasar al tercer aspecto de la salvación, porque este tercer aspecto de la salvación nos habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aseguró nuestra salvación. Hay una figura, o tal vez quizás como dos figuras en este pasaje que nos revelan cómo el Espíritu Santo aseguró nuestra salvación. Permítame tratar de explicar este pasaje de esta manera.
Porque aquí el pasaje está hablando en los versículos 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, hemos escuchado el evangelio y habiendo creído en Cristo, en él, fuisteis sellados con el Espíritu. Está hablando de un sello. La mayoría de los estudiosos de la palabra de Dios nos están hablando de que aquí está hablando del sello del Espíritu. En la antigüedad se usaban sellos para marcar pertenencias, o a veces se usaban para marcar autenticidad. Y la idea aquí es que el Espíritu Santo nos identifica con este sello como propiedad de Él, propiedad de Dios, confirmando entonces nuestra identidad en Cristo. Nosotros le pertenecemos a Él, somos hijos de Dios. Pero hay otra figura más aquí que se menciona, dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Arras, con doble R, ¿verdad? Hasta la redención de la posesión adquirida. Ahora, esta palabra no usamos nosotros en la vida diaria, arras, sello, quizás sí, sello. Claro, con otras connotaciones, pero arras, rara vez uno escucha esta palabra. Pero los que están aquí, los abogados, ¿aquí hay algún abogado? No hay. ¿Cómo? Deberían haber abogados y salvos, ¿verdad? Miren, estas arras. Yo recuerdo hace años que alguien compró algo, una propiedad. Fue a ver una casa que estaba en venta y preguntó y costaba $30,000, pero esa persona no tenía el dinero. Entonces él llegó al siguiente arreglo con el dueño. Le dijo, yo le voy a dar 10,000 en adelanto y 20,000 voy a regresar en 3 meses para pagarle el saldo. Pero entre tanto yo quisiera que firmemos un documento en arras. Fueron donde el notario, firmaron un documento en arras. Y ese documento en arras, los que son abogados saben, yo no soy abogado, así que si me equivoco me tienen que perdonar, ¿verdad? Pero firmaron el documento en arras y el dueño no podía vender el edificio a nadie más. Ya estaba reservado porque le dio $10,000. Pero también si no pues, regresaba en 3 meses, él tenía algunas opciones que hacer. Quizás devolver una parte del dinero y quedarse con algo por el perjuicio, ¿verdad? O quizás quedarse con todo, ¿verdad? Pero ya había una promesa de que él iba a regresar en 3 meses. Así que él regresó y compró. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ya hay un documento en arras. Ya hay. Cristo viene para recogernos, para llevarnos. Ya está, seguro eso. El Espíritu Santo son las arras. Aquí dice que es las arras de nuestra herencia. Lo tenemos. Así que hay una garantía de que Dios nos ha de llevar para estar. Eso es lo que dice Juan capítulo 14. Así que hemos examinado esos 3 aspectos esta mañana, de cómo el Padre diseñó nuestra salvación, cómo el Hijo pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra redención, y cómo el Espíritu Santo se encargó de asegurar, de poner un sello, de trabajar en esto, de ser las asas de nuestra herencia. Pero quisiera decirles algo también. ¿Saben? El propósito de nuestra salvación no es para que vivamos ahora vidas felices y contentos. Está bien. Hoy día vamos a salir de este lugar felices y contentos por enterarnos de este precioso plan, maravilloso plan de salvación. Excelente plan. Pero, ¿saben? El propósito central de toda esta obra es la gloria de Dios. Si tú vuelves a leer el pasaje, todo este pasaje 3 veces se repite. Y yo sé porque estudié en el seminario y allí los profesores que saben, no más que los estudiantes, siempre, ¿verdad? Ellos nos han dicho, si se repite 1, 2, 3 veces, ese es el punto que tienes que enfatizar en este pasaje. Y aquí se enfatiza eso. Dios quiere ser glorificado por ti y por mí por esta preciosa obra de salvación. Así que ¿eso qué significa?
Significa que ahora entonces, esta semana, tus acciones, tus decisiones, mis pensamientos deben alinearse a la voluntad de Dios. ¿En qué áreas de tu vida tú necesitas esta semana hacer algunos ajustes para alinear tu vida a la voluntad de Dios? Porque aquí está tu voluntad ahora mismo. Tú estás caminando aquí. Pero esta es la voluntad de Dios. ¿Qué vas a hacer esta semana para tú alinearte a la voluntad de Dios? A su voluntad. De tal manera que tu vida refleje la gloria de Dios. De tal manera que tú exaltes la gracia de Dios. De tal manera que tú muestres a otros el poder transformador de Cristo. Lo que Dios hace cuando un hombre, una mujer con humildad se acerca y le pide: Señor, ayúdame, quiero vivir para tu gloria. No sigas viviendo en orgullo, deja el orgullo, deja el egocentrismo y comienza a pensar en la gloria de Dios, a vivir para su gloria. Que esta semana tu respuesta a este mensaje, a la salvación de Dios, sea una vida de adoración, de darle la gloria, que sea una respuesta de obediencia, decir: Señor, esta semana yo he fallado en estas áreas en mi vida, pero Señor, esta semana yo me voy a alinear a tu voluntad. Ya no quiero vivir ahí, no quiero vivir. Yo sé que tengo algunos defectos, pero hoy día con tu ayuda, Señor, y esta semana quiero vivir aquí, alineado a tu voluntad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas con este precioso y maravilloso regalo de la salvación. Nadie aquí merecía este regalo, pero lo hemos recibido con gratitud. Esta semana, Señor, ayúdanos a mostrar con nuestras vidas que en verdad es así, que queremos y buscamos tu gloria sobre todo. Ayúdanos a vivir así. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios bendiga su palabra.